Hola a todos, bienvenidos a otro curso en video de Angular a partir de Angular 2, traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Buioli y en esta oportunidad vamos a aprender la otra forma de comunicación que existe entre componentes en Angular a partir de Angular 2, 3, 4, 5. Bien, en anteriores oportunidades vimos una de las formas más sencillas, que es la de comunicar componentes desde el componente padre, ¿no? Por ejemplo, el componente app suele ser como una especie de componente de root, componente raíz o componente madre, y bueno, de ahí para abajo seguimos armando componentes como el componente entrada que armamos para justamente mandar un dato de entrada desde el template directamente, utilizando esto y el decorador input. Bien, y habíamos comentado que los outputs, por supuesto, son un poquito más complejos. ¿Por qué? Porque requieren, digamos, ir en contramano, ir desde el componente hijo, el child, al componente parent. El componente madre, el componente padre, como a ustedes más les guste, o el componente raíz que lo contiene, ¿sí? Entonces, este componente app, desde su template, contiene el componente app entrada. Y el componente entrada se encuentra dentro y quiere mandar, o necesitamos mandar, un dato desde acá hasta acá, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Mediante outputs, ¿sí? Digamos que teníamos los inputs, que son como una forma de envío de datos orgánica, y los outputs que no pueden funcionar de la misma forma. ¿Por qué? Porque en realidad cada componente en Angular, si bien está TypeScript y todo divino, son objetos de JavaScript y tienen ciertas estructuras, y cualquiera que haya manejado los objetos de JavaScript sabe que es muy sencillo empezar a inspeccionar todos los hijos de ese componente, pero que cuando quiere ver qué componente los contiene necesita hacer un par de triquiñuelas. Y en el caso de Angular necesitamos generar un evento. Un evento como puede ser el del click, ¿sí? Los famosos listener, también tenemos un video hecho al respecto. Muy similar, pero propio, ¿sí? Nuestro. Esto de paso nos sirve para aprender también a generar eventos propios. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a comenzar trabajando sobre nuestro componente entrada, es decir, sobre el componente hijo. El orden no es necesariamente este, pero me parece que es el mejor, ¿no? Supongamos entonces tenemos nuestro componente hijo y tenemos la necesidad de irnos un directorio hacia atrás, o sea, el componente padre, ¿no? Al componente que lo contiene, para mandarle un dato X, el que sea, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero va a ser, obviamente, traernos nuestro objeto output, que es un decorador de Angular, desde Angular 2 que existe, y obviamente de ahí para arriba, ¿no? 3, 4, 5, 6, 700, el que esté actualmente vigente. Y tenemos que traernos otra cosa, tenemos que traernos un objeto ahora, ya no un decorador, que se llama event emitter. Fíjense que acá sale, es el único que empieza con event. Lo traemos, guardamos, perfecto. Ya lo tenemos importado para utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, dijimos que el componente output era un decorador, ¿no? Así que abrimos el arroba porque es un decorador, la llamamos al decorador, output, abrimos y cerramos paréntesis. Y nada, no hay que poner nada adentro de esto, porque en el caso del input era la referencia al selector, ¿sí? Si bien lo recuerdan, que venía desde app component. En el caso de output no tiene selector, ¿no? Lo que vamos a hacer es crear una variable que le vamos a poner de nombre cambio. Y esta variable, muy importante, podríamos dejarla así, pero sería simplemente una variable de tipo output, es decir, que se va a ir de nuestro componente a otro lugar. Necesitamos asignarle el objeto que acabamos de también traer junto con output, que es event emitter, ¿sí? Es un emisor. Ahora vamos a ver bien cómo funciona. Esto muy básico de programación orientada a objetos, ¿sí? Event emitter, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma y ya está. Pequeño detalle. Podríamos hacer un event emitter muchísimo más eficiente si sabemos qué tipo de dato vamos a mandar. Por ejemplo, si es un número o un string, hay ciertos detalles que se pueden agregar para hacerlo todavía más eficiente. Por el momento nos interesa aprender a utilizarlo, ¿sí?
como objeto. No nos interesa hacerlo más eficiente, pero sepan que todo se puede y que ya formaría parte obviamente de cursos un poco más avanzados. Bien, ¿a dónde nos vamos a ir ahora? A nuestro template, porque necesitamos alguna forma de, digamos, disparar, triggerear el emisor. Hay muchas maneras, podríamos usar una tecla, podríamos hacer algo que ocurra acá, podría hacer algo adentro del ngOninit. Yo quiero hacerlo un poco más visible, así que vamos a usar una tag A como para hacer un botón, que vamos a ponerle de nombre click emisor. Y lo que hacemos simplemente es usar un listener, más clásico quizás, que es el onClick, que en Angular es, como para recordar un poco, entre paréntesis click, comillas, y adentro de las comillas una función que vamos a llamarla cambiar. Podríamos poner la función de emisión acá, pero prefiero que esté todo lo que es programación en el TypeScript y todo lo que es template en el HTML. No mezclemos. Vamos a crear entonces una función cambiar, la creamos sin ningún problema y vamos a llamar a nuestro objeto cambio. Recuerden siempre this porque el objeto cambio está creado acá. ¿Sí? Es un directorio anterior, así que usamos el this. This cambio, ¿sí? Entonces this.cambio, lo llamamos, lo reconoce, punto, emit, porque vamos a emitir algo, y vamos a ponerle de nombre dato emitido. Guardamos, ningún error, es una buena señal siempre cuando pasan estas cosas, y nos vamos a nuestro componente padre, que en este caso es el app component. Se trabaja casi exclusivamente en el HTML y bueno, un poquito en el TypeScript para poder hacer la visualización. Vamos a nuestro HTML, digamos, del componente hijo que quiere mandarle el componente al padre, ¿sí? Voy a repetir, digamos, un poco la secuencia para que quede claro. Estamos en el componente padre, este es el componente hijo. El componente hijo tiene por selector app entrada, en el componente padre se muestra app entrada, con formato de tag de HTML, de hecho se ve acá el dato que le estamos mandando, y en este mismo selector el dato va a volver, digamos, también se genera el output. ¿Cómo? Usando los paréntesis. Pero, ¿qué pasa? Los paréntesis no los usamos para los eventos, para los listeners, como el click, como el key, como el scroll. Sí. Y lo que acabamos de hacer es crear un evento propio. ¿Que cómo se llama? Cambio, ¿no? Volvemos un poco a entrada, revisamos, se llama cambio. Cambio. Acá está emitiendo ese evento. Llamamos a cambio, igual, comillas, y vamos a llamar una función únicamente para poder hacer algo con ese dato, que vamos a poner función, vamos a ponerle fun cambiar, ¿no? Para seguir un poco la línea. Y muy importante, entre paréntesis, signo peso, signo dólar, signo que quieran utilizar, es este signo, digamos, pero ya ponen el nombre de la moneda que quieran, sí o sí tiene que estar event, ¿sí? Event. Entonces esto, muy clásico de JavaScript y se sigue manteniendo en TypeScript, nos va a hacer que recuperemos el evento que corresponde a este evento. O sea que nos va a pasar todo el objeto que viene de allá, que viene de cambio, acá, y esto obviamente se está mandando como parámetro de esta función que ahora vamos a crear. Vamos a crearla, ¿no? Se llama fun cambiar, la creamos y obviamente necesitamos recuperar ese dato, así que le ponemos acá cualquier nombre. Acá podríamos ponerle Pepito, y no importa. A mí me gusta porque por evento y es una sola letra, es corto. Se suele usar porque es muy estándar. Y vamos a visualizarlo de alguna forma. Yo podría usar acá un console log e, y de hecho lo voy a hacer, pero además quiero crear una variable, la vamos a crear acá, de tipo string, porque creo que lo que estamos mandándonos es un string, ¿no? A ver, vamos a entrar a un minuto. Sí, dato emitido es un string. Vamos a crear un dato que sea dato hijo, dos puntos, es un string, igual, sin datos. Vamos a ponerlo que por defecto diga sin datos. Y cuando el evento se ejecute, dato hijo va a pasar a ser el dato que viene, ¿no? Recuerden siempre, este error salió porque nos faltó el this dato hijo, porque dato hijo está declarado acá. Y dato hijo simplemente lo vamos a mostrar en una tag P, en un párrafo, con la doble llave, dato hijo, para mostrarlo.
esto ya tiene que funcionar. Nos vamos a nuestro ejemplo andando. Yo le puse estas líneas HR como para poder distinguir. Donde está entre líneas es el componente hijo. En este caso el componente hijo solamente tiene como contenido el dato de entrada es y un dato que le llega a entrada, que eso lo vimos en un video anterior, y un botón que hicimos que se llama click emisor, y a partir de acá sigue el componente padre. Y todo esto es parte del componente padre. Y vemos que dice sin datos. ¿Por qué? Porque no le emitimos los datos. Vamos a apretar el clic para emitir los datos. Dato emitido. Acabamos de mandar un dato de acá para acá. Con esto tenemos las dos formas de envío de datos de componentes. Desde el padre al hijo y desde, en este caso, el hijo al padre. Si el video les gustó, no olviden darle me gusta para hacérnoslo saber. No olviden suscribirse para estar al tanto de nuevos cursos en video y otro tipo de videos interesantes dentro de la multimedia y la programación. Y comentar cualquier duda que tengan. Hasta pronto.